Hola, me llamo Raúl Luis García y soy el director del museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas. Estamos aunque no lo podáis ver ahora, en una casa palaciega de arquitectura popular finales del siglo XVII y XVIII, donde se ubica el Museo Gregorio Prieto. Un museo que alberga gran parte de la obra que realizó Gregorio Prieto a lo largo de su extensa vida. Él nació en 1897 aquí en Valdepeñas, falleció en 1992. Vamos a mostraros un compendio de las etapas más representativas del pintor. Es muy interesante esta visión que vais a ver, porque Gregorio Prieto y su biografía están muy vinculadas. Gregorio Prieto nació en Valdepeñas, pero enseguida se fue a vivir con su familia a Madrid. Allí conoció a la generación del 27, compañeros de la Escuela de Pintura, Rafael Alberti, Timoteo Pérez Rubio y un montón de artistas muy importantes del siglo XX. Gregorio enseguida viajó a París, tuvo una beca en la Academia de España en Roma durante 5 años, en los que aprovechó para viajar a Egipto, Grecia, al sur de Italia, evidentemente Sicilia, viajó al norte de Europa, Alemania, Dinamarca, Noruega. Finalmente tenemos su etapa inglesa en la que él, durante la Guerra Civil, desde el año 37 al año 50, se va a vivir a Inglaterra. Allí desarrolla algunos aspectos de su estilo artístico y finalmente en el año 50 se instala definitivamente en España, en Madrid. Inicia una actividad frenética de exposiciones bibliográfica, de ilustración de mucha obra, paisajes españoles, manchegos, los que retratará en toda su obra. Su primera etapa de formación es una etapa impresionista. Gregorio, sus maestros fomentan este posimpresionismo que podemos apreciar aquí, con esta pincelada suelta, poca masa pictórica, creación de efectos atmosféricos. Son muy importantes sus dibujos en el Paular, donde él recibe una beca para pintar al aire libre en época veraniega, donde vemos este estilo ya plenamente firme, desarrollado del posimpresionismo de Gregorio Prieto, un estilo que enseguida cambiará cuando descubra la luz del norte de España, una exposición en Bilbao, cuando hace su primera visita a París. Empieza a adquirir un tono de pintura más oscuro, evidentemente por la luz, pero también comienza a utilizar más masa pictórica y sobre todo empieza a trabajar, a construir desde la línea y a construir con volúmenes de color. Ya percibimos, al contrario de la época impresionista, cómo ya se van conformando volúmenes y cómo pinceladas precisas de color conforman los distintos gestos de la cara. Dentro de este estilo postcubismo, muy influenciado por Cézanne y por Picasso, vemos paisajes, estos paisajes que os decía del norte. Un cuadro importante de esta época para ver esta influencia postcubista y para ver la vinculación de Gregorio Prieto con la generación del 27, al que podemos considerar no como amigo de los poetas de la generación del 27, que lo fue, de Lorca, de Alberti, de Vicente Aleixandre, sino que su estilo, su concepto artístico pertenece a esta generación, ya que la generación del 27 coge lo tradicional desde el punto de vista de la modernidad. Y esta modernización de lo tradicional lo vemos en este paisaje puramente manchego, con los molinos que coronan toda la escena, y vemos como el cubismo o esta idea volumétrica de construir con líneas y con bloques horizontales está ya perfectamente expresada y perfectamente definida. Pasamos a una siguiente etapa, que es Gregorio Prieto en Italia. Recibe la beca de la Academia de España en Roma y Gregorio Prieto aborda uno de sus grandes temas, los maniquíes y los marineros. Los maniquíes, esa ambigüedad que tienen en la representación de la figura humana, pero también su docilidad. Los puedes colocar o poner como tú quieras. Y la idea del marinero, de ese personaje de libertad absoluta, libertad moral. Una época en la que Gregorio pudo vivir libremente su amor. Toda su pintura se llena de lo homoerótico que refleja ese periodo de felicidad y de alegría, ¿no? Una de sus grandes obras, que estuvo expuesta en la exposición de París de 1937 junto al Guernica, en la que hay una simbología bastante compleja con los limones, el pájaro, la escultura griega, la flor que parece regalar uno de los dos maniquíes, la humanización con esos pequeños toques de color en el rostro y la idea del marinero. Sí que vemos unos pantalones, igual que un barco, y es una escena nocturna. Como estáis viendo, la biografía de Gregorio Prieto va pasando por lugares donde se están desarrollando nuevas estéticas y Gregorio Prieto nunca se afilia a una de ellas, pero va tomando elementos. Esta etapa italiana evidentemente está muy marcada por el descubrimiento de la ruina. Para Gregorio Prieto, que siempre, con esa vanidad que siempre le caracterizó,
las ruinas ejemplifican como nada la eternidad. Aquí volvemos a ver un cambio en la pintura de Gregorio, ya deja de ser tan preciso en el dibujo, en las líneas, para ir construyendo volúmenes con más cantidad pictórica. Empieza ya a desarrollar un estilo que le acompañará en Inglaterra. En el año 37 escapa de la guerra civil y se instala en Inglaterra, Oxford, Cambridge y Londres, donde vivirá con Luis Cernuda también durante una temporada. Vemos aquí un retrato a Lord Berners, una figura relevante dentro del ámbito inglés, porque además de noble, pues fue escritor, pintor, músico, compositor. Ya con más densidad, ya el dibujo ha perdido, digamos, un poco formas para ser construidos los volúmenes con esta generosidad en la pasta pictórica. Gregorio Prieto desarrolló una labor desde su inicio pintando a sus amigos los poetas. Aquí tenemos a Rafael Alberti en uno de sus primeros dibujos, vinculado a esa época postcubista, ¿no? Vemos todavía esa forma, esa figura embarada, rígida. Vemos uno de los retratos que le hizo a Federico García Lorca, influencias del cubismo, pero ya aquí vemos una pastosidad que ya hemos visto en el retrato de Lord Berners. Y por último, uno de los muchos retratos que le hizo a Luis Cernuda. Gregorio Prieto regresa a España. En el año 50 se instala definitivamente, aunque ha hecho varios viajes para ir preparando el terreno. Y aquí definitivamente Gregorio Prieto aborda su estilo pictórico último, que es una especie de fauvismo castizo, un fauvismo muy personal, ¿no? Con estos colores siempre tan extremos, fuertes, contrastantes y muy vivos, que centran las nuevas obsesiones de Gregorio Prieto, que son los molinos, castillos españoles y la escultura íbera, en esta idea de recomponer o de apelar a la tradición española para recuperar algunos de los aspectos tanto artísticos como personales. Dentro de este ámbito de la recuperación de lo tradicional también tenemos una serie de homenajes a pintores, en este caso Murillo. La pintura barroca fue una de sus grandes pasiones, que Gregorio Prieto, en su estancia en Inglaterra, dio numerosas conferencias a la BBC y siempre habló de pintores de esta época, ¿no? Desde Velázquez, Murillo. En su última etapa vital, Gregorio Prieto, ya con 70 y pocos años, hace una exposición con lo que él llama popares, la versión castiza del pop art estadounidense, ¿no? Si allí hacían retratos de Marilyn Monroe, Gregorio Prieto hace un homenaje a su tierra. En este caso vemos a las tonadilleras y apenas hay elementos pictóricos, pero sí que vemos que ha pintado algunas flores, ha hecho una composición que él ha adornado. Y aquí le vemos una especie de homenaje a Chicharro y al postismo, ¿no? Por último, otro ejemplo que tenemos aquí de cómo coge elementos para representar todas sus devociones, como son los arcángeles, el mismo vestido de marinero y distintos elementos que caracterizan lo que él entiende de la cultura española. Uno de los aspectos artísticos que Gregorio Prieto más cultivó, el dibujo. Fue una de sus grandes pasiones, de ahí que la Fundación y el Museo Gregorio Prieto realicen un certamen de dibujo que ya lleva 26 ediciones. Gregorio Prieto siempre se caracterizó por una fluidez en su dibujo, sí, centrándose sobre todo en la línea, una línea blanda pero que define y conforma las formas de una manera muy sutil y muy delicada. Sus grandes obsesiones, que vemos también desde su momento de estancia en Roma, son los marineros. Vemos aquí estas figuras de marineros en los que incluso la línea está fragmentada, y aquí vemos esta ya estilización absoluta de la línea, dejar lo esencial. No vemos ni el rostro ni los pies, un poco al modo de estas esculturas. No hay intención de volumen ni hay intención de sombras, siempre ágil, siempre sencilla y a la vez muy precisa. Pues desde el Museo Gregorio Prieto, esperando que la alerta sanitaria y la económica que vendrá después nos lo permita, os invitamos a venir. Ya os informaremos a través de nuestras redes sociales, y que disfrutéis de esta vida peculiar, extensa, intensa, de una obra apasionante por todo su recorrido por los distintos estilos y por una vida llena de vivencias, vivida de forma intensa y sin prejuicios, y nos vemos pronto en los museos.